Esos bowlers, bienvenidos de nuevo un día más a This is Basketball. ¿Y qué traemos en esta ocasión? Los 10 robos del draft más clamorosos en la historia de la NBA en el siglo XXI, porque pronto haremos otro vídeo relacionado con el siglo XX. Por lo tanto, bowlers, mil gracias por estar de nuevo aquí un día más en This is Basketball. Comenzamos. La forma en la que vamos a administrar este top 10 de robos más grandes en la historia de la NBA va a ser de forma cronológica, ¿ok? Vamos a ir de forma cronológica de más antiguos a más recientes. Vamos a empezar por el año 2001. Por ende, por lo tanto, nos encontramos primero con el bueno de Tony Parker, Hola Parker, que fue escogido en la posición número 28 del draft, primera ronda, por los San Antonio Spurs. Un dato interesante para aquellos y aquellas que no lo sepáis es que Tony Parker no nació en Francia. Tony Parker es hijo de una mujer Dutch y de un exjugador americano que jugó en la liga francesa, pero Tony Parker en sí nació en Brujas, en Bélgica, ¿ok? Así que dato interesante. Básicamente lo que tenía en su contra Tony Parker, que la figura del base se relacionaba de forma muy directa y muy potente con Norteamérica, con Estados Unidos, con bases estadounidenses, y Tony Parker no era estadounidense, por lo tanto que ejerciera ese rol de base no siendo yankee, con todo el cariño del mundo, le jugaba en su contra. Muy bien, seguimos en el año 2001 y continuamos con Gilbert Arenas, Agent Zero. Elegido en segunda ronda, puesto 31 del draft y seleccionado por los Golden State Warriors. Gilbert Arenas fue en una ocasión el tercer máximo anotador de la liga y en dos ocasiones el cuarto máximo anotador de la liga. Un killer, un anotador compulsivo de noches de 50 puntos, una bestia este tío. Hay que mencionar que hubo jugadores muy buenos en este draft, pero aún así, ambos jugadores top 10 de cabeza. No necesariamente mejores, jugadores que compartan ese top 10 con ellos. Pau Gasol, Tyson Chandler, Jason Richardson, Joe Johnson, Richard Jefferson, Zach Randolph, Gerald Wallace, pero tanto Tony Parker como Gilbert Arenas, respectivamente, en algunos de estos casos se posicionaría mejor que los jugadores que hemos mencionado. Vamos entonces y seguimos al año 2007, ¿ok? Y nos encontramos a Marc Gasol, al bueno de Marc. Un saludo, Marc, si por algún caso nos estás viendo. Marc Gasol, elegido en segunda ronda del draft, puesto 48 en 2007 por los Ángeles Lakers. Me encantan los apodos Big Marc, Big Burrito, es que me encantan. El motivo de que Marc no estallase tanto al principio se debe principalmente a la falta de confianza que tenían algunos jugadores debido a su estado físico y el estar a la sombra principalmente de Pau Gasol, pero al final mirad cómo se tornaron las cosas. 14 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, un 35% en tiros de 3, que no está nada mal para tratarse de un jugador de 2'15", 3 veces All-Star, campeón con Toronto Raptors en 2019, 2 veces All-NBA, mejor defensor en el año 2012-2013, también un All Defensive, y básicamente una cosa que sí podemos afirmar es que Marc tiene mejor prensa. A medida que voy viendo vídeos y podcasts y tal de creadores de contenido estadounidenses, ya sea a través de podcasts o de vídeos, te das cuenta cómo realmente Marc Gasol tiene mejor prensa que Pau, como mínimo en Memphis. Seguimos y en el año 2011 nos encontramos a otros dos jugadores, tanto Jimmy Butler como Kawhi Leonard. Y empezamos por Jimmy Butler por el hecho de ser más escandaloso porque cayó bastante abajo. 30ª posición de la primera ronda del draft de 2011, drafteado por los Chicago Bulls, Mr. Jimmy Buckets. Básicamente la razón principal por la cual cayó tan bajo Jimmy Butler fue por la poca fiabilidad que tenía en su tiro en suspensión. ¿Creéis que en algún momento Jimmy Butler se alzará con el premio a mejor defensor del año? A día de hoy Jimmy Butler tiene 31 años, pero digamos que está gozando de los mejores años de su carrera, por lo tanto, why not? Y después nos iríamos a Kawhi Leonard, la garra de Claw, posición 15 de la primera ronda del draft, año 2011, drafteado por los Indiana Pacers. Me encantan los motes tanto de Claw como de Fun Guy, el tío divertido, me encanta.
En su palmarés ostenta 2 campeonatos de la NBA, 2 MVP de las finales, 2 premios al mejor jugador defensivo de la temporada. 2015-2016 acabó como segundo mejor posicionado para llevarse el MVP de la temporada regular de la NBA. Con el tiempo, la memoria deportiva, la memoria baloncestística se va yendo poco a poco, se va diluyendo, pero es increíble cómo cuando vas a los datos de nuevo ves que quedó segundo por detrás de Stephen Curry en la temporada en la que Warriors se hizo el 73-9 en temporada regular. Una pasada la garra. Luego en esta lista también encontramos a otro de esos jugadores que se convierte en una de nuestras debilidades. Y estamos hablando del bueno de Isaiah Thomas, Mr. Irrelevant. Elegido en segunda ronda, puesto 60 del draft de 2011, en el año 2016-2017, elegido en la quinta posición de la votación del MVP de la temporada regular. Básicamente, si nos vamos al draft de ese año, al draft de 2011, para mí como mejores posicionados pondría de esta lista, en conjunto, ¿ok? En conjunto, no individualmente, stats individuales, no, en conjunto, como dicen en Colgados del Aro. Impacto, incidencia, relevancia individual y relevancia colectiva. Si juntamos todo, yo pondría en este podio a Kawhi Leonard, primera posición, Klay Thompson, Kyrie Irving, Jimmy Butler. Y después todos los demás que vienen en esta lista. Es interesante, por cierto, que en este draft de 2011, en la posición número 59, nos encontramos a Adam Hanga, jugador del Barcelona Basket, y a Trey Tompkins, actual jugador del Real Madrid Basket. Y seguimos avanzando, nos vamos al año 2012, concretamente de la mano del bueno de Draymond Green. Elegido en segunda ronda del draft, posición número 35, año 2012, por los Golden State Warriors. Apodado como el Twinner. El twinner básicamente en el deporte es aquel jugador que puede desempeñar 2 posiciones al mismo tiempo y no necesariamente siendo un dandy en ninguna de ellas. O sea, un jugador cumplidor pero que no destaca especialmente en ninguna de ellas. Y hace unos años, no sé si os acordáis, no hace tantos años, un jugador que fuera un twinner no estaba demasiado bien visto. A diferencia de como ocurre ahora, que la mayoría de los jugadores cada vez se están convirtiendo más y más en todocampistas, porque cada vez el talento y el trabajo que están desempeñando les permite absorber más y más facetas del juego. Antes no era algo tan positivo. Números de Draymond Green, que esto es flipante, que un jugador con estos números pueda llegar a donde ha llegado. Pero esto demuestra que Draymond Green está mucho más allá de las estadísticas y hay bastante intangible en su juego. 9 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias por partido, premio al mejor jugador defensivo de la temporada y de hecho fue una vez máximo ladrón, podríamos decir, jugador que más balones robó en una sola temporada. Y estamos hablando de un draft en el que yo sin duda le pondría, por los datos que me he puesto, le pondría en el top 5 de su draft, no matter what, sí o sí. Pondría por delante básicamente a Anthony Davis, Bradley Beal, Damian Lillard, pero yo, si juntamos todos los datos, lo pondría por delante mejor posicionado que Andre Drummond. Lo dicho, si contamos los valores de trascendencia individual, colectiva y la incidencia que ha tenido en el mundo del baloncesto o en el mundo de la NBA, lo pongo por encima a día de hoy, temporada 2020-2021 de Andre Drummond. Veremos ahora, tras su fichaje con los Lakers y tal, si Andre Drummond ha ido así o ha ido así. Nos vamos entonces a la posición número 8 de esta lista. Nos vamos al año 2013, concretamente con el bueno de Giannis Antetokounmpo de Greek Freak, que fue escogido en la posición número 15 del draft, primera ronda, drafteado por los Milwaukee Bucks. Estamos hablando de un jugador que en la actualidad se ha convertido en The Greek Freak. Para aquellos que no sepáis qué significa Greek Freak, que puede ser, porque yo en su día tuve que buscarlo, en inglés freak tiene varios contextos o varias connotaciones, pero en este caso freak se hace alusión a un jugador que tiene unas capacidades atléticas y baloncestísticas excepcionales fuera de lo común. Por eso se le cataloga como el freak griego. Me parece un robo del draft a día de hoy, pero ¿por qué en su momento no me parece que estuviera mal posicionado? Porque, o sea, primero, la idea que tenían de Giannis Antetokounmpo era un jugador muy delgadito, muy exótico, pero que no necesariamente iba a tener por qué llegar a nada y que tenía un deficiente lanzamiento de tiro exterior, o por lo menos no un súper tiro exterior, y en eso creo que estamos de acuerdo todos. Pero uno de los datos importantes al respecto es que más adelante se puede comprobar cómo Giannis Antetokounmpo ni siquiera formó parte del primer quinteto de rookies
de su promoción y de hecho tuvo el premio del jugador más mejorado de la NBA. Por lo tanto, nos indica que efectivamente los primeros indicadores de Giannis Antetokounmpo no eran tan buenos, pero a base de trabajo, curtirse, rodearse de las piezas correctas y demás, ha llegado a donde está ahora. Y en el puesto número 2 de esta lista nos encontramos al bueno de Rudy Gobert, escogido en la posición número 27 del draft de 2013. Primera ronda y drafteado por los Denver Nuggets. Como anécdota curiosa diremos que Rudy Gobert fue el jugador con más envergadura de su draft, de su promoción, con una envergadura de 2,35, mi gente, 2,35 de punta a punta de los dedos. Su comienzo fue duro y se puede comprobar, se puede ver fácilmente que de hecho hubo un momento dado en el que jugó en el Bakersfield Jam, el equipo D-League de los Detroit Pistons. Por lo tanto, no era tan fácil pronosticar que iba a convertirse en lo que finalmente se ha convertido. Y luego básicamente así es como yo pondría el draft, su draft, el top 5 lo reelaboraría y básicamente lo dejaría con un Giannis en primer puesto, Rudy Gobert en segundo, Victor Oladipo el tercero y CJ McCollum en cuarto. Y estamos hablando de un draft que en términos generales no fue un draft espectacular. Y luego, por último, en la primera posición a nivel cronológico de esta lista de los 10 mayores robos del draft del siglo XXI nos encontramos a Nikola Jokic, elegido por los Denver Nuggets en la posición número 41, segunda ronda del draft, año 2014. ¿Y qué decir del bueno de Nikola Jokic? Para empezar, un dato interesante con respecto a su elección del draft es que en ESPN, cuando se produjo su elección por parte del comisionado diciendo in the 41st pick, the Denver Nuggets select Nikola Jokic, en ese momento el realizador de ESPN o la persona encargada de que el programa se fuese a publicidad, se fueron a Publi y entonces ese momento no fue retransmitido en televisión. Básicamente un jugador que cayó tanto, principalmente más o menos por las mismas condiciones y por las mismas razones que Mark. Un jugador que no estaba fit, que no estaba físicamente en unas condiciones que los directivos o los jugadores consideraron razonable y por ende esa fue la razón por la cual cayó tanto. Luego se ha visto que fue un graso error. Entonces, con respecto a su draft de 2014, que fue un poquito mejor que el draft anterior, que el draft de 2013, solo pondría a un jugador por encima o empatado con él. A día de hoy sus carreras no están terminadas, por lo tanto es muy difícil aventurarse. Y a día de hoy ninguno de los dos ha logrado grandes cosas, pero los dos van a camino de ello y es básicamente Joel Embiid. A Joel Embiid le pondría o por delante o al mismo nivel. ¿Vosotros qué diríais a día de hoy? ¿Cuál es el mejor pivot en activo de la NBA? Pero más allá de este jugador, o en primero o en segundo lugar. Así que mi gente, espero que os haya gustado este vídeo, a mí me ha molado y me ha motivado mucho a hacerlo. Si es así, un buen like siempre apoya al canal y suscribiros para no perderos nada como esto en el futuro. Alright, so nos veremos en un próximo vídeo de This is Basketball. Adiós.